la Iglesia Verbo de Coatepeque, en su programa de la Iglesia en el Hogar y Jesús, la luz del mundo, parte 2. Hemos tocado el tema de Dios conduce a su pueblo y hemos visto que el camino más corto no siempre es el mejor. Moisés en la escuela de Dios. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Moisés en la escuela de Dios. Moisés en la corte del faraón parecía ser un buen instrumento de liberación, porque era poderoso en palabras, obras, era educado en la sabiduría de los egipcios, es decir, tenía conocimiento suficiente como para ser un buen líder. En Hechos 7:22 se nos dice: y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. La misma palabra de Dios entonces nos dice que Moisés era un hombre poderoso, tenía las características de un buen líder desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista humano. La educación de Moisés en Egipto entonces fue muy completa. Nada fue descuidado de lo que se pensaba que podía hacerlo sabio según la sabiduría egipcia. Recibió adiestramiento civil y militar. Moisés se sentía capaz de liberar a un pueblo, pero Dios no lo vio así. Para Dios, las características de un buen líder son muy diferentes a las que nosotros consideramos que son suficientes para que pueda dirigirse a un grupo. Por eso tenemos que aprender desde el punto de vista de Dios cuáles son las características de un buen líder. Y eso tuvo que aprender Moisés. Por eso Moisés tuvo que ir a la escuela de Dios. El instrumento entonces utilizado para liberar al pueblo debía tener un perfil diferente al que tenía Moisés. Debía cambiar su forma de ser. Aunque sus actitudes son buenas para los ojos de los hombres, para Dios no lo son. Y vamos a ver por qué. En Éxodo 2:11 nos dice: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Según la sabiduría de Moisés, entonces, con lo que él había visto, era una cosa suficiente para actuar. En el Éxodo 2:12 nos dice: entonces él miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él consideró correcto entonces por su poder, por la autoridad que tenía, pero esto lo lleva al fracaso. En Éxodo 2, del 13 al 14, nos dice: y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Esto está en Éxodo 2, del 13 al 14. Y Moisés tuvo que huir. En Éxodo 2:15 dice: cuando el faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y ahí se sentó junto al pozo. Ahora un Moisés que había crecido en un palacio y había sido tratado como un príncipe, se encuentra en una cruda realidad: el desierto. Madián estaba en el desierto. Y ahí entonces encuentra a la que iba a ser su familia. Se casa con Séfora, hija de Jetro, quien le da un hijo quien se llama Gerso. Trabajo que estando en el palacio nunca hubiera hecho. Y ahí en Madián pasaron 40 años. En Hechos 7:30 nos dice: y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. 40 años en el desierto y entonces aparece el ángel de Dios. Ya había llegado el momento de iniciar su camino.
40 años de aprendizaje. Pero acordémonos que son 40 años de aprendizaje como pastor de ovejas. Entonces, en el desierto, cuando estamos nosotros en el desierto, puede hacernos pensar que no veremos más nada más que solo arena. Puede hacer que nuestros sueños desaparezcan o puede afectar a nuestra fe si solo pensamos por lo que vemos y no por lo que no vemos. Todos pasamos por el desierto. Todos, no hay ninguno que no pase por el desierto. Pero tenemos que verlo desde el punto de vista positivo. Cuando estemos en el desierto, sabemos que es porque Dios nos quiere enseñar algo y nos quiere quitar características que no son útiles para el trabajo en el Señor. Porque Dios quiere hacernos un instrumento de esperanza, un instrumento de salvación para el mundo. Así que somos escogidos de Dios con un propósito en esta vida. Y todos tenemos entonces que pasar por el desierto. En esos momentos tenemos que tener esperanza, tenemos que tener seguridad de que estamos aprendiendo. Moisés pasó entonces 40 años en el desierto, toda una generación, pero Dios tenía un plan para él y Dios tiene un plan para nosotros. Cuando Dios nos escoge y nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha dado lo necesario, es porque Él no se ha olvidado de nosotros. Aunque el tiempo pase, debemos de tener la seguridad que el plan de Dios se llevará a cabo. Moisés entonces aprendió a solas con Dios. En el desierto no había nada que se interpusiera, nada que lo distrajera, nada que hiciera que los ojos de Moisés estuvieran viendo otra cosa. Así que cuando estamos en el desierto, estamos a solas con Dios. Estamos a la disposición de que Él nos enseñe. Así que Moisés aprendió a cuidar el rebaño de ovejas que estaban bajo su custodia. Las condujo, fue indulgente, buscó lo mejor para ellas, siguiendo la inspiración de Dios en su corazón y protegiendo a las ovejas de todos los caminos inseguros de las bestias. Moisés entonces aprendió a cuidar a las ovejas. Moisés era de carácter impetuoso. Acordémonos de que mató a un egipcio. Su carácter era fuerte, era muy enojado, era violento. Así que estaba acostumbrado a recibir alabanza y adulaciones. Tenía simpatía con el pueblo. Acordémonos que él era príncipe en Egipto, pero en la escuela de Dios, su educación fue muy diferente. En la escuela de Dios cambia toda la perspectiva que nos puede enseñar el mundo. Entonces, tenemos que aprender en la escuela de Dios las características espirituales que Él necesita. Entonces aprendió a cuidar las ovejas. ¿Y qué propósito tenía el de cuidar a las ovejas? Cuando miramos a un pastor, vemos el cuidado especial que tiene con cada una de las ovejas. Las cuida porque son unos animales débiles, son animales que por sí mismos no se pueden conducir. Entonces, al conducir a las ovejas por los montes desérticos y por los valles de pastos verdes, aprendió Moisés a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad. Estas son las características que Dios necesita de nosotros: fe, mansedumbre, paciencia, humildad. Y cuando entramos a la escuela de Dios es porque Él necesita reforzar estos aspectos. Así que es importante entrar a la escuela de Dios y aprender de Él. Moisés, a través de esto, entonces aprendió a olvidarse de sí mismo y ser un buen pastor. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos renovar nuestra forma de pensar. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra forma de pensar? Estando en la escuela de Dios, viendo otros aspectos de la que nosotros hemos visto. Y
Asimismo, nosotros vamos a aprender a olvidarnos de nosotros mismos para ser un instrumento de Dios. Pero en este caso, Moisés, para ser un buen pastor. Dios entonces escoge a sus hijos con un propósito. Y como este tema es muy importante, en la próxima reunión vamos a ver otras características que Moisés aprendió a cuidar a las ovejas. Cómo aprendió a conducir a las ovejas, porque esas eran características que Dios necesitaba para que Él condujera a la libertad de un pueblo. Por eso, primero tuvo que aprender con seres que eran muy débiles, con seres que no toman decisiones por sí mismos, con seres que son rebeldes, pero que una de las características que vemos de un buen pastor es que las ovejas oyen su voz y solo a él, solo al pastor, obedecen. Así que Moisés tuvo que aprender todo esto. Recordemos que la gente sigue buscando a Jesús. Compartamos la palabra y recordemos, Dios nos ama. Hasta la próxima.